Esta chica atacó a un hombre y cuando fue acusada en el tribunal, no creyó que la habían atrapado. Por increíble que parezca, no fue la única adolescente en hacer algo completamente estúpido y sufrir las consecuencias, como por ejemplo Rachel y Sheila, dos jóvenes que atacaron a su amiga, pero terminaron siendo sentenciadas a más de 30 años de prisión. Rachel Schauf nació el 10 de junio de 1996 en Morgantown, Virginia Occidental, Estados Unidos. Desde temprano se destacó en el teatro escolar y era vista como una joven talentosa e involucrada en actividades religiosas. Sheila Eddy, nacida el 28 de septiembre de 1995 en Blacksville, era conocida por su personalidad extrovertida y popularidad en la University High School. Las dos se hicieron amigas cercanas de Skylar Neese, formando un trío inseparable que compartía secretos y momentos típicos de la adolescencia. Con el tiempo, la relación entre las tres amigas comenzó a deteriorarse. Rachel y Sheila desarrollaron un vínculo más cercano entre sí, dejando a Skylar de lado. Las dos tenían una amistad intensa, del tipo que parece inquebrantable. Siempre estaban juntas, reían, salían a divertirse y compartían secretos, pero había algo más oscuro detrás de esa relación. Lo que nadie sabía era que, detrás de las sonrisas y de la aparente normalidad, ellas planeaban algo inimaginable. El 6 de julio de 2012, la adolescente Skylar Neese, que también formaba parte del trío inseparable, desapareció misteriosamente con 16 años de edad. Su padre, preocupado, notificó a las autoridades e hizo un llamado desesperado para encontrarla. El tiempo pasó y el misterio en torno a la desaparición de Skylar se intensificó. Mientras tanto, Rachel y Sheila, ambas con 16 años en la época, actuaban de manera extraña. Sheila hacía publicaciones emotivas en las redes sociales, lamentando la desaparición de la amiga y pidiendo su regreso. Rachel, por otro lado, comenzó a demostrar señales de inestabilidad emocional. Lloraba compulsivamente y se alejaba de las personas. La verdad, sin embargo, aún estaba oculta. Pasaron meses hasta que, tomada por el peso de la culpa, Rachel finalmente rompió el silencio. En enero de 2013, se entregó a las autoridades y reveló un secreto impactante. Skylar no estaba desaparecida. Había sido atacada por sus propias amigas. Durante la investigación se encontró el diario de Skylar y en él detallaba una noche en la que vio a las dos amigas relacionándose. Sin embargo, ese era un secreto de Rachel y Sheila que nadie podía descubrir. Con eso, la policía creía que esa fue la motivación del crimen: silenciar a Skylar. Con la confesión de Rachel, la policía tuvo pruebas suficientes para detener a Sheila, pero lo que ocurrió dentro de la sala del tribunal fue lo que realmente dejó a todos boquiabiertos. Rachel, entre lágrimas, confesó cada detalle de lo que había pasado. Dijo que las dos planearon todo fríamente y que, en la noche del crimen, atrajeron a Skylar a un lugar aislado. Sheila, por otro lado, no demostró ningún arrepentimiento. Entró al tribunal como si estuviera yendo a un desfile de moda. Con una mirada fría y una leve sonrisa, escuchó las acusaciones sin demostrar emoción. Durante todo el juicio, mantuvo una postura que dejó incluso al juez visiblemente incómodo. Los padres de Skylar estaban inconsolables. Mientras Rachel mostraba señales de culpa, Sheila parecía indiferente. Ni siquiera miró a la familia de la víctima. La frialdad con la que enfrentaba la situación hizo que todos en la sala sintieran un escalofrío en la espalda. El juez, visiblemente impactado, llegó a vacilar antes de leer la sentencia. Al fin y al cabo, estaba frente a dos adolescentes que cometieron algo impensable, y una de ellas ni siquiera mostraba cualquier tipo de arrepentimiento. Al final, Sheila se declaró culpable y fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 15 años, mientras que Rachel recibió una pena de 30 años por haber colaborado con las investigaciones. En Barberton, una ciudad apacible del estado de Ohio, nadie imaginaba que un adolescente de 17 años pudiera ocultar secretos tan oscuros. Hijo de una familia aparentemente normal, Gavon no tenía antecedentes penales, ni parecía alguien que despertara sospechas. Sin embargo, algo dentro de él caminaba por una senda sombría, una senda que lo llevaría al centro de uno de los casos más impactantes que llegaron a los tribunales estadounidenses.
El día 6 de abril de 2018 comenzó como cualquier otro. La ciudad de Barberton seguía su rutina tranquila, pero una llamada a la policía cambió por completo el rumbo de las cosas. Una mujer de 98 años, Margaret Douglas, estaba desaparecida. La ausencia repentina preocupó a los vecinos, pues era conocida por su independencia, incluso con la edad avanzada. Cuando las autoridades comenzaron la búsqueda, lo que encontraron fue aterrador. Los restos de Margaret fueron hallados en su propia casa, pero la escena dejaba claro que aquello no había sido un acto impulsivo. Había señales de algo premeditado, algo planeado con frialdad. ¿El responsable? Un adolescente que vivía en el mismo vecindario, Gavon Ramsey. La investigación apuntó rápidamente a Gavon, y cuando los policías llegaron hasta él, salió a la luz una verdad escalofriante. En el teléfono del joven, los registros mostraban: él había documentado todo el crimen, desde el ataque a la anciana hasta las innumerables violencias cometidas por él. Durante el interrogatorio, inicialmente negó su participación, pero en cierto momento admitió su culpa y describió todo el crimen. El hallazgo de esas imágenes y su confesión fueron suficientes para que Gavon fuera puesto bajo custodia. El tribunal se preparaba para juzgar uno de los crímenes más perturbadores que Barberton había visto. Cuando Gavon Ramsey entró por primera vez al tribunal, el ambiente se volvió pesado. Era difícil creer que aquel joven, de apariencia inofensiva, pudiera haber cometido un crimen tan brutal. La fiscalía no tardó en presentar las pruebas, como los registros en video, los mensajes y los detalles que indicaban que ya lo había planeado desde hacía tiempo. La jueza escuchó los relatos mientras los jurados miraban fijamente al adolescente. Durante el juicio, especialistas intentaron entender qué podría haber llevado a alguien tan joven a actuar de ese modo. Algunos testigos mencionaron que era un chico callado, reservado, pero nadie podría imaginar lo que ocurría en su mente. Gavon leyó un texto para el tribunal, lamentando todo lo que hizo, y la defensa intentó argumentar sobre su edad y su capacidad de comprender las consecuencias de lo que hizo. Sin embargo, la frialdad con la que ejecutó cada paso de su plan dejó claro para los jurados que aquello no podía tratarse con ligereza. El fiscal reforzó que el joven no solo cometió un crimen terrible, sino que se aseguró de registrar todo, como si fuera un trofeo. Tras un juicio tenso, llegó la decisión. Gavon Ramsey fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El tribunal no tuvo dudas de que sabía exactamente lo que estaba haciendo y que no podía ser tratado como un adolescente común. La sentencia fue dura y el caso entró en la historia como uno de los más impactantes que involucraron a un joven en Estados Unidos. El nombre de Gavon Ramsey quedó marcado en los registros criminales y en la mente de quienes acompañaron el caso. Su mirada fría en el tribunal, su falta de arrepentimiento y la brutalidad de sus acciones hicieron que fuera recordado como uno de los adolescentes más crueles de la historia. Aiden Fucci nació y creció en el condado de St. John's, Florida. Era alumno de la Patriot Oaks Academy y, según relatos, presentaba un comportamiento problemático, con antecedentes de episodios violentos e interés por temas perturbadores. Compañeros de escuela mencionaron que frecuentemente hablaba sobre actos de violencia, aunque tales declaraciones no fueron tomadas en serio en su momento. El 9 de mayo de 2021, Aiden Fucci fue visto por última vez al lado de Tristin Bailey, compañera de escuela de 13 años. Durante la madrugada, los dos salieron juntos, pero solo Fucci regresó. La desaparición de la joven llevó a una búsqueda intensiva por parte de la comunidad local, hasta que lo que quedó de ella fue hallado en una zona arbolada cercana a la residencia del acusado. La investigación avanzó rápidamente con base en imágenes de cámaras de seguridad y evidencias físicas encontradas en la residencia del joven. Se identificó ropa con indicios comprometedores, además de registros de conversaciones que indicaban premeditación. Durante los interrogatorios, Fucci presentó un comportamiento oscilante, mostrando momentos de frialdad y desconexión emocional.
Ante la gravedad de los hechos, Fucci fue procesado como adulto, aún teniendo solo 14 años en la época del crimen. El juicio reveló detalles impactantes sobre su personalidad y comportamiento antes y después del crimen. Durante las audiencias, mostró un comportamiento indiferente, llegando a sonreír y a hacer gestos inapropiados en el tribunal. El único momento en que esbozó una reacción humana fue cuando su abuela, Deborah Spivak, habló durante su sentencia. La defensa intentó argumentar que el joven presentaba problemas psicológicos buscando atenuantes para la pena. Sin embargo, la acusación destacó la premeditación y la brutalidad del acto. Testigos relataron que Fucci ya había mencionado intenciones violentas anteriormente, lo que reforzó la tesis de que el crimen fue planeado. En 2023, el tribunal dictó la sentencia. Fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Actualmente, Aiden Fucci sigue cumpliendo su pena. Thomas T.J. Lane nació en Ohio, Estados Unidos, y tuvo una infancia marcada por dificultades. Criado en un entorno familiar conflictivo, enfrentó episodios de peleas domésticas e inestabilidad. Sus padres tenían antecedentes de problemas legales, lo que contribuyó a un ambiente inestable. Durante la adolescencia, estudió en la Chardon High School, donde era considerado un joven reservado y poco sociable. Algunos compañeros lo recuerdan como alguien callado e introspectivo, mientras que otros mencionan un comportamiento imprevisible y una mirada distante. Su desempeño académico era medio y no mostraba participación significativa en actividades escolares o deportivas. En la mañana del 27 de febrero de 2012, T.J. Lane llegó a la Chardon High School y se dirigió a la cafetería, donde varios estudiantes estaban reunidos antes del inicio de las clases. Fue en ese momento cuando realizó un ataque contra un grupo de alumnos, causando pánico entre los presentes. Tras lo ocurrido, Lane huyó de la escuela, pero fue detenido rápidamente por la policía en un área cercana. La investigación reveló que no tenía conexiones directas con las víctimas, lo que hizo el acto aún más enigmático. En su residencia, las autoridades encontraron evidencias de que había planeado el ataque con antelación. Mensajes y anotaciones indicaban un patrón de pensamiento violento, algo que hasta entonces no había sido tomado en serio. El juicio de T.J. Lane fue uno de los momentos más impactantes del caso. La fiscalía enfatizó la brutalidad y la frialdad del crimen, mientras la defensa intentó argumentar que el joven poseía trastornos psicológicos. Durante las audiencias, Lane exhibió un comportamiento desafiante, llegando a insultar a los familiares de las víctimas de manera cruel. Su postura demostraba una total falta de arrepentimiento, lo que conmocionó tanto a la comunidad como a los miembros del tribunal. Incluso vistió una camiseta con una inscripción que, claramente, asumía su culpa y mostraba que no sentía remordimiento por lo que hizo. Cuando se anunció la sentencia, condenándolo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, Lane reaccionó de forma inesperada. Sonrió. El gesto fue interpretado como una señal de desprecio por el sistema judicial y por las consecuencias de sus actos. El tribunal quedó en silencio ante la actitud del joven, que permaneció impasible mientras se oficializaba la decisión. El 11 de septiembre de 2014, Lane se fugó de la prisión junto con otro recluso. Sin embargo, su fuga no duró mucho y fue recapturado horas después. Actualmente, sigue cumpliendo su pena. Gavin Smith nació y creció en Elkview, Virginia Occidental. Desde pequeño, llevaba una vida aparentemente común al lado de su madre, Risa Mae Saunders, su padrastro, Daniel Dale Long, y sus dos medio hermanos menores, Gage Ripley y Jameson Long. Nada en su infancia llamaba la atención de manera alarmante. Sin embargo, a medida que crecía, Gavin demostraba un comportamiento cada vez más aislado y reservado. Los pocos amigos que tenía notaban su personalidad introvertida y su falta de conexión emocional con quienes lo rodeaban. Pasaba largas horas encerrado en su habitación, consumiendo contenido violento en Internet y alejándose de su familia. Dentro de casa, las relaciones no eran las mejores. Había relatos de conflictos constantes entre él y sus familiares, lo que contribuía a un ambiente cada vez más tenso. Fue durante esa etapa que Gavin inició una relación con Rebecca Walker, una joven que, según investigaciones posteriores, ejercía una gran influencia sobre él. La relación entre
entre ambos era intensa y obsesiva, y pronto se convertiría en uno de los elementos centrales del crimen que sacudiría Elkview. En la noche del 13 de diciembre de 2020, un silencio mortal se apoderó de la casa de los Smith. Gavin, entonces con 16 años, ejecutó un plan que venía madurando desde hacía meses. De manera meticulosa, esperó a que todos estuvieran dormidos antes de actuar. Con un rifle en la mano, disparó contra su madre, su padrastro y sus dos medio hermanos. Las investigaciones señalaron que Gavin no actuó solo. Durante el crimen, estaba en una videollamada con Rebecca Walker, quien lo incentivaba a seguir con el plan. El objetivo de ambos era eliminar cualquier obstáculo que pudiera impedir su relación. Durante 4 días, la casa permaneció en silencio. Lo que quedó de la familia de Gavin solo fue encontrado cuando un pariente, desconfiado por la falta de noticias, decidió visitar la residencia. La escena fue descrita como devastadora. La policía identificó rápidamente a Gavin como el principal sospechoso. Fue detenido y en el interrogatorio dio versiones contradictorias antes de admitir su responsabilidad. Su novia también fue detenida, acusada de conspirar con él para cometer el crimen. 2 años después de la tragedia, en enero de 2023, Gavin Smith finalmente enfrentó a la justicia. Ya con 18 años, compareció ante el tribunal para escuchar su sentencia. Durante todo el juicio mantuvo un comportamiento frío. No mostró emoción, no expresó arrepentimiento, solo observaba mientras los fiscales describían la brutalidad de sus actos. Sus abogados intentaron argumentar que había sido manipulado por Rebecca, que sufría problemas psicológicos y que, en el fondo, era un joven perturbado sin plena conciencia de lo que hacía, pero las pruebas en su contra eran irrefutables. Sabía lo que estaba haciendo, planeó cada detalle, fue fríamente calculador. El juez Kenneth Ballard fue directo. La frialdad de Gavin, su capacidad de eliminar a su propia familia sin vacilar, hicieron que no fuera visto como un adolescente ingenuo, sino como un individuo extremadamente peligroso. La pena no dejaba dudas: 3 cadenas perpetuas por el ataque a su madre, padrastro y uno de sus hermanos. Además, 40 años más por la muerte de su otro hermano. Las penas serían cumplidas de forma consecutiva, garantizando que jamás volviera a ser un hombre libre. En el momento en que se anunció la decisión, Gavin permaneció despreocupado. Ninguna lágrima, ninguna expresión de sorpresa. Solo aceptó su destino con la misma frialdad que demostró desde el inicio. Nicholas Lindsay nació en 1994 en St. Petersburg, Florida. De un hogar que, como tantos otros, parecía normal a primera vista, Nicholas creció bajo las influencias de una vida sencilla, hasta que algo dentro de él comenzó a cambiar. Desde muy joven, era descrito como tranquilo e introvertido, con un comportamiento aparentemente sin mayores complicaciones. Pero como muchas historias de adolescentes que caen en la oscuridad, lo que parecía una infancia pacífica, pronto se convertiría en el presagio de algo mucho más sombrío. Era una noche de febrero de 2012 cuando Nicholas, con apenas 16 años, cometió un crimen que dejaría a toda su ciudad en shock. Armado con una pistola, irrumpió en una tienda de conveniencia y, de forma sorprendente e implacable, disparó contra un policía llamado David Crawford. El agente, que estaba en una patrulla rutinaria, nunca tuvo la oportunidad de reaccionar. El ataque, sin aviso, conmocionó a todos los que estaban cerca. Nicholas huyó de la escena del crimen, pero lo que realmente aterrorizó a la policía y a los vecinos fue su actitud después del incidente. Siguió con su vida como si nada hubiera pasado, viviendo días normales mientras la policía cazaba al responsable de un ataque tan brutal. La búsqueda para encontrar a Nicholas se prolongó durante semanas, pero cuando finalmente fue capturado, la verdadera dimensión de su frialdad comenzó a aparecer. El joven, que hasta entonces parecía ser solo otro adolescente perdido, reveló ser capaz de una violencia impensable sin ninguna señal de arrepentimiento.
El juicio de Nicholas Lindsay comenzó en 2013 y rápidamente se convirtió en uno de los más polémicos de la historia local. Con 17 años en la época fue acusado. El comportamiento de Nicholas durante el juicio fue absolutamente irrespetuoso. En lugar de demostrar el mínimo remordimiento, parecía tratar la situación como si fuera irrelevante. Durante la audiencia quedó claro que Nicholas no estaba dispuesto a aceptar ninguna responsabilidad. Su desdén por la corte y por los involucrados en el caso no solo sorprendió a todos, sino que influyó directamente en su sentencia. Las pruebas estaban en su contra y la frialdad con la que trataba el caso solo hizo que los jurados lo vieran con aún más desprecio. Lo que parecía ser un posible caso de una pena más leve, debido a su edad, se convirtió en una pesadilla jurídica para Nicholas. La sentencia fue severa: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En el momento en que escuchó el veredicto, Nicholas solo sonrió, mostrando su desdén por la situación. Franecha Torres nació y creció en Norcross, Georgia. Su vida parecía seguir el curso de cualquier otra adolescente de 17 años. Poco se sabe sobre su infancia, pero lo que quedó claro es que en algún momento su trayectoria cambió drásticamente. En la adolescencia, Franecha pasó a involucrarse con un círculo peligroso. Sus elecciones la llevaron a acercarse a Nicholas Evans, también de 17 años, y a Khalil Miller, de 18 años. Juntos, formaron un trío que en poco tiempo dejaría su marca en la historia criminal del condado de Gwinnett. Todo comenzó cuando William Tunches, de 21 años, desapareció misteriosamente. Su padre reportó que había salido de casa diciendo que visitaría a un pariente, pero nunca regresó. A la mañana siguiente, un grupo de niños jugaba en North Cliff Drive, en Suwanee, cuando hicieron un descubrimiento macabro. Los restos de Tunches estaban abandonados detrás de una casa. La policía fue llamada y, al iniciar la investigación, los agentes se dieron cuenta de que algo mayor estaba ocurriendo. Ese mismo fin de semana se registraron 3 robos a mano armada en la región. Testigos describieron a un grupo de jóvenes actuando de forma sospechosa y entonces empezaron a surgir los nombres: Franecha Torres, Nicholas Evans y Khalil Miller. La conexión entre los crímenes se fue volviendo evidente y no tardaron en armar el rompecabezas. El trío no solo era responsable de los robos, sino también del destino trágico de Tunches. Detenidos y formalmente acusados, los 3 jóvenes se enfrentaron a la justicia. Durante el juicio, Franecha mantuvo una postura fría, como si no estuviera completamente involucrada en la gravedad de las acusaciones. Ella, que inicialmente había sido detenida por robo a mano armada, pronto vio empeorar su situación. Cuando las evidencias la conectaron con el destino de Tunches, su acusación fue ampliada. En el momento en que Franecha fue acusada por el ataque a Tunches, su rostro se contrajo con indignación. No esperaba el peso del castigo y parecía no aceptar el destino que la aguardaba. Actualmente, Franecha Torre permanece presa, pero su veredicto aún no ha sido emitido. No olvides suscribirte para ver más videos como este.